¿Cómo están? ¿Están muy serios? Déjenme preparo porque estaba distraído con lo del audio y no me preparé. Muy bien. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes para continuar con nuestra reflexión verso a verso del primer libro de Samuel. Hoy llegamos al capítulo 28 y pues ya estamos a 3 capítulos de terminar, ¿no? Del 31, creo que tiene 31, el libro de primero de Samuel. Acompáñenme a orar y luego vamos a comenzar nuestra reflexión en el libro de Samuel. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por tener la libertad de abrir tu palabra y ser instruidos, animados, amonestados a través de ella. Y recordar, Señor, que hay grande galardón en guardar lo que dice tu palabra. Gracias por la disposición que has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos de poder estar aquí esta tarde, y quiero suplicarte que sigas poniendo en el resto de la iglesia un hambre, una sed de tu palabra, Señor, porque creo que hay muchas personas que pudieran venir, pero por alguna razón tienen otras prioridades o están negociando sus convicciones. Y quiero pedirte que los bendigas y que sea tu Espíritu quien pueda ponerles esa hambre por tu palabra. En el nombre de Jesús queremos pedirte tu guía, porque tu Espíritu Santo es el maestro de maestros de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver un tema que pues a mí se me hizo muy interesante, porque pues realmente con mucha facilidad a veces negociamos nuestras convicciones. Y quiero decirte que pues lamentablemente no tenemos convicciones tan profundas. Una convicción consiste en creencias profundas que hemos construido a través de nuestra vida y que van a guiar nuestros pensamientos, acciones, decisiones e incluso el propósito de nuestras vidas. Y todos tenemos un sistema de convicciones, un sistema de valores por el cual nosotros nos regimos. Cada persona hace como su código de vida, a partir del cual va a desarrollar su manera de pensar, de actuar, de decidir y entender para qué está aquí en la tierra. Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos sin Cristo, nuestro sistema de valores obviamente está completamente desalineado con la mente de Cristo, con la palabra de Dios. Y entonces tiene que haber un proceso de renovación en nuestra mente, y eso lo enseña Pablo en el Nuevo Testamento. Estoy leyendo el Salmo 119 ahorita en mis devocionales personales, y es una colección tan hermosa del valor que tiene la palabra, pero de nada sirve un tesoro si no se sabe usar. Imagínate que tuvieras una caja llena de centenarios en tu casa y no sabes cuánto valen ni para qué sirven.
Simplemente son unas moneditas bonitas, doradas, ¿verdad? Y a lo mejor ni cuenta te has dado del valor que tiene, ¿no? Y creo que muchas veces eso ocurre también con la palabra de Dios. No sabemos atesorarla, el valor que tiene, el poder que tiene, usada por el Espíritu Santo, para cambiar, limpiar nuestra mente. Mira, si no hay un cambio de mente, no va a haber un cambio de acciones. Así de simple. Por eso en el Nuevo Testamento dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en el famoso versículo de Romanos 12, ¿no? Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tenemos muy en poco, no estoy hablando de ustedes, en general la cristiandad de nuestro tiempo tiene muy en poco el tesoro tan valioso y tan útil que es la palabra de Dios. Abre tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Vamos a leer hoy ahí. Primero de Samuel 28. Y he titulado a esta reflexión: no negocies tus convicciones. Dice el texto bíblico: aconteció en aquellos días, otra vez, ¿verdad?, que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis, que era un rey de una de las ciudades-estado de Filistea, le dijo a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Vamos a hacer aquí una primera pausa. Miren, algo que uno puede ver en la Biblia es que, así como resalta que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no nos encubre las fallas, los pecados que David comete. La semana pasada que estuvieron reflexionando con nuestro hermano Aarón, Aquis generó una falsa confianza en David a base de mentiras que David le decía. Porque lo que David hacía era una cosa: iba a pelear contra aldeas enemigas de Israel, pero le decía a Aquis que había ido a pelear y a destruir aldeas de Benjamín, de Judá. Y de hecho, ahí David se manchó mucho de sangre, porque arrasaba con todos para que no hubiera alguien que fuera de ese lugar a decirle a Aquis: oye, David está haciendo esto, ¿no? Todos eran asesinados. Y uno a veces comete el error de no reflexionar profundamente, y uno pensaría que Dios le dio su bendición a todas esas masacres que hizo David. O sea, Dios es bueno y Dios es justo. Y Dios no va a encubrir la injusticia, el pecado que nosotros cometemos. Somos perdonados hoy por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y todo eso que hemos hecho, que estamos haciendo y que haremos,
en la sangre de Cristo tiene perdón cuando nos arrepentimos de corazón y venimos a la cruz a recibir esa gracia. Pero David, hermanos, como primer comentario, a base de mentiras, es que generó esta falsa confianza en Aquis. Y la mentira, por más ventajas o estratégica que parezca, va en contra del carácter de Dios. Porque Dios es un Dios de verdad, sin iniquidad, justo y recto es Él. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 22. Por favor, mi querido Edgar. O sea, si esto no te hace clic y eres una persona que suele mentir, pues mira lo que dice el Señor. El Señor, dígalo conmigo, detesta los labios mentirosos. A ver, todos vamos a leer el versículo, por favor. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. ¿Tiene alguna duda? O sea, no solo dice desaprueba o no está de acuerdo, dice el Señor detesta. Como cuando una comida no te gusta, ¿no? Todos hemos tenido la experiencia de una comida que nos cayó mal y tiempo después la volvemos a probar e inmediatamente el cuerpo tiene una memoria y sientes náuseas, una repugnancia. Bueno, imagínate a Dios sintiendo repugnancia porque su hijito o su hijita ve ventajas, ve como estrategia cultivar la mentira en su vida. Ahora, todos hemos mentido. Lo que pasa es que nosotros solemos negociar y decimos, no, esta mentira es muy grave, pero esta es una mentirijilla blanca, me la puedo echar. Pero Dios dice, yo detesto los labios mentirosos. No tiene justificación lo que hizo David. Y no tiene justificación cuando nosotros practicamos la mentira. Bueno, se te chispoteó, bueno, arrepiéntete y di verdad. Pero hay gente, hermanos, creyentes, que su forma de conducirse es a través de mentiras. Y nada de que, soy mitómano, tengo una enfermedad. Digo, sí hay desórdenes psicológicos que pueden llevar a una persona a conductas de ese tipo. Pero la mentira es un pecado. Mira lo que dice Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Y aquí Pablo está hablando en el contexto de la iglesia, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Es feo, hermanos, que nos conduzcamos con mentira. La hipocresía es una forma sutil de mentira, ¿no? Te sonrío por fuera, te doy un abrazo, pero por atrás te doy unas puñaladas por la espalda. Y eso viene del corazón. Así que, hermanos, no practiquemos la mentira. Sigamos con la lectura bíblica, por favor. Versículo 3 del capítulo 28. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos
y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué le pasó? Tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, las piedras que usaban para comunicarse con Dios, que estaban en el pectoral del sumo sacerdote, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados, muy bien enteraditos, ¿verdad? Los criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vamos a hacer una segunda pausa aquí, mis queridos hermanos. Mire, el miedo es una emoción que todos nosotros experimentamos en algún momento. En realidad el problema no es el miedo, sino lo que hacemos, la forma en que gestionamos el miedo. Y puede ser que algunas veces lo hemos gestionado de manera correcta, lo hemos encauzado de manera adecuada, ahorita vamos a ver, pero puede ser que haya un momento en nuestra vida en que por debilidad, en que por estar lejos del Señor, por estar confiando en nosotros mismos, caigamos en la desesperación. Y eso nos lleve a traicionar nuestras convicciones. Y Dios no quiere que hagamos eso. Él quiere que nos mantengamos firmes. Mira, Samuel ya había muerto. Y para Saúl, o sea, había un amor y un respeto mutuo entre Samuel y Saúl. De hecho, si te acuerdas en lo que hemos ido leyendo de Samuel, un día Dios le dijo a Samuel: ya basta de estar llorando por Saúl. Porque Samuel amaba a Saúl. Lo había ungido. Había sido su mentor, su guía espiritual. Acuérdate que al principio Saúl no tenía aparentemente madera de líder. Estaba escondido entre las maletas el día que Samuel lo quería presentar. Era un hombre inseguro de sí mismo, y Dios usó el liderazgo de Samuel para afirmar su autoridad como rey de Israel. Entonces había una conexión muy fuerte entre Saúl y Samuel. Pero lamentablemente, y yo te he dicho desde el principio, ¿Alguien tiene camioneta roja? yo les he dicho que Saúl tenía dos problemas en su carácter que lo llevaron a la ruina. A ver, ¿alguien se acuerda? Por un viaje todo pagado a Cancún, 6 noches, 7 días, all inclusive. No sabía obedecer ni esperar. Ah, mira, se lo acaba de ganar en el próximo año, por favor. Dos defectos de carácter: no saber seguir instrucciones y no saber esperar. Y voy a agregar una tercera: un hombre controlado por el impulso de sus emociones.
Incluso hasta podríamos decir que era medio bipolar, ¿no? Como ahora muchos dicen, ¿no? Porque le decía a David, acuérdate, ¿no? Ya no te voy a perseguir, gracias porque no tomaste mi vida, y pasado un tiempo y otra vez la burra al trigo. Ahora, quiero que observes el proceso de decadencia en la vida de Saúl. Ahí tengo una diapositiva para eso, por favor. Primero comenzó a sentir inseguridad, luego una obediencia parcial, no saber seguir instrucciones al pie de la letra, impaciente, soberbio, controlado por sus emociones, un hombre de doble ánimo, es el término bíblico, dos almas, es bipolar, y luego hambriento de poder. Y a eso nos puede llevar cuando estamos traicionando nuestras convicciones. Porque muchas veces sabemos lo que es lo correcto y sabemos por qué Dios pide que hagamos eso. Mira, Dios no creó sus leyes para fastidiarnos la vida, las creó para nuestra protección y nuestra bendición. Como en otras ocasiones te he dicho, imagínate en qué clase de mundo viviríamos si no robáramos, si no mintiéramos, si no matáramos, si no codiciáramos. O sea, sería un mundo hermoso. Las leyes de Dios son como un cerco de protección para nosotros. Cuando las cruzamos, nos exponemos a todos los peligros y las consecuencias que la infracción, el rompimiento de esas leyes traen a la vida del ser humano. Pero no es que Dios te quiera estar fastidiando ahí diciendo, a ver, voy a ponerte 100 reglas, ¿no? No. 6. Como te he dicho, son 10 mandamientos. 4 tienen que ver con la relación del hombre y Dios, y los otros 6 tienen que ver con la relación entre los seres humanos. Imagínate que no robaran, que pudieras dejar tu carro abierto, tu casa abierta. Nadie va a tomar porque todo el mundo sabe que no es mío. Ahora, ¿cómo debemos manejar nuestros miedos y temores? Y yo creo que hay básicamente 2 caminos. Uno, dejarnos dominar por el miedo, o el otro, tomar la decisión de confiar en Dios. Porque es una decisión. Cuando Saúl estaba por enfrentar una nueva batalla, ahora, no era nuevo para Saúl estar en pleito y en batallas contra los filisteos. Ya había visto cómo la mano de Dios venció al gigante Goliat, ¿no? Y, o sea, muchas veces los filisteos eran sumamente mayor el número de guerreros que ellos tenían que los israelitas. Y había visto la mano de Dios dándoles victoria. Digo, también derrotas, porque iba en función de cómo estuviera la relación del pueblo con su Dios. Pero en esta ocasión, ya Saúl, en los días finales de su vida, ya te estoy spoileando, ¿verdad? Él experimenta miedo. De hecho, el término bíblico estaba aterrorizado al ver a un ejército militarmente superior al suyo. Y luego todavía peor, busca en su desesperación la guía del Señor, pero entonces no es que descubriera, pero
se le vuelve a recordar algo: el Señor te ha desechado. Yo estaba pensando cuando estaba escribiendo mi reflexión, qué terrible debe ser el abandono de Dios. Porque es cierto, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de gracia. Estamos en una época donde la cruz de Cristo nos brinda ese acceso al Dios y Padre. Pero hay personas que por su rebeldía, por su corazón no arrepentido, Dios va a abandonar. Y dice el texto, ¿no? Saúl consultó a Dios, no le habló ni por sueños ni por profetas, fue a ver al sumo sacerdote, a ver las piedras, no reaccionaron. Y entonces, fíjate bien que el peligro que corremos, ese miedo nos puede llevar a traicionar nuestras convicciones. Saúl mismo, cuando comenzó su reino, se encargó de expulsar a médiums y espiritistas, pero ahora está buscando a alguien para consultarlo. Mira lo que dice el Salmo 56, 3 y 4. Y yo creo que esta es la decisión que tú y yo debemos tomar cuando lleguen los temores a nuestra vida. O sea, no me vayas a malentender. Yo no estoy diciendo que no tengas miedo. Yo he tenido miedo, incertidumbres, dudas, momentos de derramar lágrimas delante del Señor. Decirle: no te entiendo, no sé qué está pasando. Pero mira lo que dice David en el Salmo 56. Pero cuando tenga miedo, ¿qué decisión toma él? En ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Fíjate, las promesas de Dios. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Y es una decisión. El proceso que estoy pasando ahorita ha sido más pesado de lo que yo imaginaba. El tema de radioterapias y quimioterapia tomada. Pensé que iba a estar más ligero, pero no, ha sido no tan severo como la intravenosa, pero ha sido fuerte. Y el otro día estaba leyendo la palabra y me crucé con el pasaje que dice que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y la reflexión que Dios trajo a mi vida es que si Él sustenta todo, ¿cómo no va a sustentar mi vida? Y al final, tengo un Padre amoroso que decida lo que decida, es para mi bien. Porque Él es bueno, porque Él es fiel. Y luego le compartí eso a mi esposa, le dije: que Dios decida está bien. Así que, hermanos, el miedo puede llevarnos a la desobediencia. Mira lo que dice Levítico. Bueno, déjame, vamos al texto bíblico, por favor, porque si no, pues no vamos a agarrar el contexto. Dice el versículo 8: y se disfrazó Saúl, seguro se puso un bigote y ya, ¿no?
O sea, Saúl era un cuate destacado, ¿no? Altísimo, fuerte. Se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y ahora miren la respuesta de la divina de Endor. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ay, vean a Saúl. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Está muy curioso este pasaje. Ahorita vamos a ver en esta tercera pausa algunas reflexiones. Mira, la divina de Endor sabía exactamente lo que le podía esperar. Mira lo que dice el Levítico 20:27. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como médiums o que consulten a los espíritus de los muertos, ¿qué les va a pasar? Según la ley de Dios, deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. O sea, yo quiero que te percates, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, lo ofensivo que es para Dios, que en lugar de ir a buscar la verdad, la dirección, el consuelo en Él, que es la luz verdadera, vayamos al mundo de las tinieblas. Y lamentablemente vivimos en una época, creo que siempre ha habido, pero en este tiempo, de mucho sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Que a lo mejor es media dominguera la palabra. El sincretismo es lo que hace la mente del hombre posmoderno. Una mezcla de distintas creencias, y a través de esa mezcla construye su sistema de valores y sus convicciones. Ahí pueden ver la imagen. Lalo. Nos dicen: no, es que el Estado es laico. Ajá, y las ceremonias chamánicas que han hecho, ¿eso es laicidad? La laicidad que está plasmada en la Constitución de nuestro país significa que el Estado no va a tomar partido por ninguna religión, porque otro derecho consagrado en nuestra Constitución es la libertad de creencia y de culto. Pero te acordarás, ¿no?, de un diputado, creo que de Campeche, ¿no?, que dijo Dios los bendiga y se armó la...
Porque el sistema no está en contra, y no hablo del sistema de un color, el sistema del mundo no está en contra de la espiritualidad, está en contra del Dios de la Biblia y el cristianismo. Esa es la realidad. Y muchos creyentes llegamos a Cristo, lo que te decía al principio, y no entendemos que es un gran lastre en la vida de nosotros como creyentes no renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Mira, te voy a hacer esta analogía. Haz de cuenta que tu mente es una computadora que está llena de malware, de virus computacionales. Y para que funcione adecuadamente y no corra riesgos, ¿qué hace el técnico o el que se dedica a eso? Tiene que formatear el disco duro y volver a cargar la información. Pues justo es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque toda la cosmovisión y los preconceptos que yo tenía antes de venir a Cristo son sincretismo. Por eso Pablo dice en Colosenses: no se dejen atrapar por las filosofías engañosas de este mundo. Y ahí tienes a jovencitos cristianos, a niños cristianos, a adultos cristianos, atrapados por toda la basura que hay en redes sociales. Y tienen confusiones de identidad, no tienen esperanza para vivir. Yo ahora que estoy visitando el Centro Oncológico de Querétaro, yo veo gente con el deseo de vivir. Y yo digo, qué tragedia es que un jovencito, una señorita, no tenga deseos de vivir. Pero es que el sistema ha dañado su mente. Y cuando un ser humano no tiene convicciones y no tiene un sentido de propósito para su vida, como diría la canción de José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Por eso es tan importante que formemos a nuestros hijos con las convicciones y los valores cristianos y los vayamos afirmando en las distintas etapas de su vida. Y al final, siempre hay quien se desvía, o sea, eso ya saben cómo es el corazón humano, ¿no? Quizás la experiencia de algunos de ustedes crecieron en un hogar cristiano, enseñados como cristianos, y al final traicionaron sus convicciones por amor, por dinero. Por fama. Mira, me da mucha tristeza ver cuántos cantantes famosos cristianos que fueron formados. No, voy a componer lo que dije. ¿Cuántos cantantes famosos que tuvieron un trasfondo cristiano han ido del lado oscuro por la fama? Katy Perry, Beyoncé, Whitney Houston. Muchos de ellos comenzaron cantando en los coros de sus iglesias. Katy Perry, en una de las entrevistas que por ahí le hicieron, ella claramente dice que le vendió su alma al diablo. Y cantaba en el coro de una iglesia. Hija de pastores. Traicionando sus convicciones por miedo al hombre,
por las aspiraciones que pudiera tener. Mira lo que dice 2 de Corintios 6:15. Me voy a apurar porque ya la guillotina está a punto de... Gracias, Edgar. No sé si han visto el reloj rojo. Ahí está. Dice, ahí lo puedes leer en pantalla, 2 de Corintios 6:15 en NTV. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Ahora, ¿qué significa eso? No toquen sus cosas inmundas. Es que todo el mundo lo hace, ¿sí? Y apartémonos de esas cosas, no toquen sus cosas inmundas, y yo lo recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, aquí hay una pregunta que muchos comentaristas bíblicos se hacen, yo también alguna vez la he hecho, tengo mi propia convicción. ¿Y si fue Samuel el que regresó del más allá? Bueno, yo lo primero que digo, el texto no lo niega. Es más, dice que es Samuel. Ahora sí que no es que eso Dios lo apruebe, pero Dios usó el pecado de Saúl y la desobediencia de Saúl a través de consultar a un medium. Y todavía en el más allá, se te dice Saúl, ahorita vamos a ver, ¿por qué me haces venir, no? Pero le da simplemente la sentencia, el martillazo final. Vamos a leerlo, por favor. Yo sí creo en lo personal que era Samuel. Dice el texto bíblico, versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, vean, el texto dice Samuel, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, eso está terrible, y es tu enemigo. Jehová te ha dicho, como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, acuérdate del pueblo de Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, o sea, muertos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas.
porque todo aquel día y toda aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, unas buenas arracheras ahí, ¿verdad? El cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció con ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. En la siguiente diapositiva quiero que veas qué consecuencias trajo a la vida de Saúl el negociar su obediencia a Dios. Número 1, fue desechado por Dios. Uy, se me enchina el cuerpo. 2, de ser el ungido de Dios a ser enemigo de Dios. Todo porque le tuvo temor al pueblo. ¿Te acuerdas que por eso no mató a todo lo de Amalek? Dios le dijo a través de Samuel: no dejarás nada, todo lo destruirás. Dios, juzgando años después que Amalek hizo cosas contra Israel. Lo que hemos visto, ¿no? La justicia de Dios a veces tarda, pero el día que llega, no hay poder humano que te pueda librar. Gracias a Dios porque hemos sido vestidos por su gracia. Y nuestro amado Cristo llevó nuestro pecado, nuestra culpa, el juicio que merecemos. Pero éramos enemigos de Dios y ahora somos sus ungidos. El reino le fue dado a David, un pastorcillo insignificante de Belén de Judá. ¿Qué otra consecuencia? Número 4, su muerte y la de sus hijos. Híjole, me pesa tanto que Jonatán murió ahí. Pero muchas veces los padres llevan las consecuencias del pecado, los hijos llevan las consecuencias del pecado de sus padres. Porque para mí Jonatán, mis respetos, un hombre temeroso de Dios, un hombre leal con su padre, un hombre leal con David, un hombre que entendió que el plan de Dios es que él no fuera el rey de Israel y lo aceptó. Algún día, si Dios me permite, voy a escribir algo sobre Jonatán. Luego Dios le anticipa la derrota de Israel. Y miren, hermanos, la vida de Saúl terminó arruinada. Ahora nadie experimenta en cabeza ajena. Muchas veces en nuestra necedad personal tenemos que experimentar consecuencias a veces muy duras por negociar nuestras convicciones. Y duele. Pero me da tanta tristeza, hermanos. Yo soy un pecador igual que ustedes, no me vayas a malentender. Pero me da mucha tristeza ver jóvenes, adultos, que saben lo que Dios dice en la palabra y
reiteradamente están haciendo lo opuesto. Y como les decía el día de los bautismos, ¿no? Gracias al Señor por su gracia que termina triunfando en la vida de muchos y regresan al camino del Señor, pero regresan con unas cicatrices bien profundas en sus vidas. Pero querían su propia versión del hijo pródigo, ¿verdad? Escribir su propia historia del hijo pródigo. Hermanos, no negociemos nuestros valores, no negociemos nuestra fe, no negociemos las convicciones que Dios ha traído a nuestra vida. Mira lo que dice Efesios 5:6, con estas dos lecturas terminamos. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Tito 1:16 dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero ¿qué hacen? Lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno.